Muy buenos días, les saluda su amiga Araceli César. Como siempre, con mucho agrado, con mucho gusto de podernos encontrar a través de Facebook y de sus reproducciones, ¿verdad? Reciban un fuerte abrazo de mi parte y con el deseo grande de mi corazón que el Señor, nuestro Dios, siga hablando a cada vida, a cada corazón, porque algo que me maravilla de Él es que nos trata de manera muy particular y muy personal. Hoy tenemos un tema que a mí se me hace que es de esos temas cardinales, esos temas vitales que todo creyente en Jesucristo debe de tener claro y debe de tener la palabra en la que se basa bien firme para precisamente poder tener esa plena seguridad y confianza de lo que él dice. El tema de hoy es instrucciones acerca de ser hijo. Y vamos a estar viendo dos aspectos, ¿verdad? Una, la de lo que es ser hijo natural, hijo de padres, ¿verdad? Aquí en la tierra, padres biológicos, padres adoptivos, pero también ser hijo de Dios, que es la más importante. Pero vamos viendo estos dos aspectos porque es importante que tengamos la palabra oportuna correspondiente a esto. No es sentimentalismo, no es una herencia religiosa, sino que es algo que cada quien en el entendimiento espiritual que Dios da, llega el momento donde uno quiere ser hijo de Dios por esa decisión propia a darle respuesta a la búsqueda que el Padre ha tenido desde el día que nos creó. Y me voy a 3 pasajes de la Escritura, ahí en el Nuevo Testamento, donde nos habla acerca del fundamento de ser hijo de Dios, pues es un fundamento mucho mayor. Fíjate lo que dice Juan 6:40. Porque la voluntad de mi Padre, son palabras de Jesús, porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día último. Fíjate qué maravillosa promesa. Esa es la voluntad del Padre, que todos los que miramos al Hijo de Dios y creemos, y como dice en el griego el término creer y seguir creyendo, no es de un día, no es de una ocasión, sino es de esa constancia. Hay promesa de vida eterna y hay promesa de resurrección. Y eso es algo que debe animar tu vida, porque aquí en la tierra se termina con la muerte, ¿verdad? Pero hay vida eterna y vamos a ser resucitados a una vida completamente diferente, como lo describe Apocalipsis, ¿verdad? Libre de todo lo terreno, para disfrutar todo lo divino plenamente. Fíjate lo que dice Romanos 1, 3 y 4. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo. Algo que debes de tener bien claro es que ser hijo de Dios, todo se trata de Él, no de ti. Todo se trata de Él. Nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu Santificador. Así que si en tu vida hay anhelo por ser cambiado, renovado, transformado, parecido a Jesús, es solamente a través de su Espíritu purificador. Es solamente a través del pleno poder que el Padre le otorgó para poder obtener estos beneficios tan maravillosos, ¿no? Y Romanos 8:15, fíjate lo que dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre, papá, papito, papacito, pero con todo respeto, nada que comparar con el biológico aquí en la tierra. Este Abba Padre es una expresión de plena y absoluta confianza en que somos sus hijos. Ahora, yo quiero invitarte a que reflexiones conmigo en las siguientes declaraciones. No todos somos padres, pero todos somos o hemos sido hijos, ¿sí?
No todos tienen esa oportunidad, ese privilegio, esa responsabilidad de ser padres. Yo me pregunto en muchas ocasiones y solía hasta entristecerme o molestarme, porque en mi opinión había mujeres, varones, matrimonios como que merecían tener hijos porque eran lindas personas, pero por alguna causa que yo ignoro no lo son. Y en mi humilde opinión también consideraba a otros bastante nefastos que no merecían ser padres. Sin embargo, tenían hijos. Pero me quedó claro cuando Dios me dijo que aquí no era cuestión de merecimiento o de logro, sino de propósito divino, ¿verdad? Cuando Él dice que tan solo los padres llegamos a ser instrumentos en sus manos para tener hijos para su gloria. Entonces, no todos somos padres, pero todos somos o hemos sido hijos, porque algunos ya no tenemos papá, o no tenemos mamá, o no tenemos los dos, o nunca los tuvieron, ¿verdad? Y la idea de los hijos es de Dios. Aun cuando vienen los hijos como resultado de una unión íntima sexual varón-mujer, a veces sin proponerlo, a veces sin quererlo, y vienen los hijos, ¿verdad? Pero esa es idea de Dios que trasciende aún el deseo o no humano. Ser hijo en lo natural es algo biológico diseñado por el Creador. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Que en ocasiones coincide con los deseos humanos y otras no. Te voy a poner un ejemplo. ¿De dónde nace la idea que cuando se tiene el segundo hijo, a fuerzas queremos completar la parejita? Ese es el deseo humano. No digo que sea malo, que sea bueno, simplemente es el deseo humano. Y a Dios le place, porque a Él le place, porque cada hijo forma parte de un todo, de un panorama completo, no nada más de una familia, de una pareja. Entonces, de momento hay familias, hay esposos que tienen puros hijos varones. Y hay otros que tienen puras hijas mujeres. Y hay otros que tienen ahí salteadito, ¿verdad? Pero no es a gusto de cada quien. Es por eso te digo, en la humilde opinión uno sugiere, pero Dios es el que da el sexo. Fíjate, el esperma del varón determina el sexo de la criatura, pero ni siquiera el varón escoge su esperma. De los millones que salen, ni siquiera él tiene el privilegio de escoger el esperma. Así que esto es algo bien importante, porque fíjate, si tú como hijo no cumpliste la expectativa de tus padres que querían un hijo varón y fuiste mujer, o querían una niña y fuiste varón, ahí hay un sentido de rechazo natural, pecaminoso de ellos, pero que por encima de ese deseo está el deseo de Dios, que es el que más debe de importar. Entonces aquí, en el nacimiento de cada hijo, hay un propósito divino, mucho más allá de la expectativa humana. Por eso Dios nos deja bien claro que los hijos son prestados. No somos sus dueños. Llega un tiempo de estar con los padres en cuanto a su crecimiento, bebé, en edad preescolar, edad escolar, la juventud, ¿verdad? Una juventud adulta hasta cierto punto. Y después, ¡pum!, los hijos siguen su camino, ¿sí? Y el padre que se aferra a quererlos tener, a quererlos manipular, a quererlos gobernar aún adultos mayores, no es correcto. O sea, no, yo respeto, ¿verdad? Pero que dice, no, tiene 52 mi hijo, pero sigue siendo mi bebé. No, es que él ya creció, pero tú no has crecido. Tienes que entender que no es tu bebé, fue tu bebé. Tienes que ir creciendo junto con ellos. Esto es parte de ser padre y parte de ser hijo. Pero ser hijo de Dios, es una decisión de fe. Fíjate. Esa es otra cosa, porque el común de la gente dice, todos somos hijos. No. Todos somos criaturas. Somos creados por un Dios creador. Pero hijos, como dice Juan capítulo 1, solamente los que le reciben, ¿sí? Solamente los que le dan su vida mediante un encuentro salvador en el que se arrepienten de su vida de pecado y quieren una vida santificada. Viene el nuevo nacimiento. Esos son hijos, ¿no? Entonces, cuando reciben la revelación de que
por nacer en este planeta no eres hijo de Dios, sino que tienes que conocer el poder del Evangelio de Jesucristo para llegar al Padre, porque Él es camino, verdad y vida, es mucho más allá de lo natural. De hecho, Juan, que casi no se cita el 1:13, dice: a los que fueron hechos no por voluntad o sangre de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando está hablando voluntad o sangre de varón, está hablando de su esperma. Pero cuando está hablando de la voluntad de Dios, trasciende lo natural. Porque en lo natural hay límites y carencias propios de la caída, pero en lo divino no hay límites, no hay carencias. La instrucción que Dios quiere darnos es cómo ser esos hijos, ¿sí?, que nuestros padres necesitan, y cómo ser esos hijos para su gloria, que es lo mismo. No nos vamos a dividir, pero si nosotros vamos aprendiendo a ser hijos obedientes, fieles, sumisos, humildes a Dios, como nuestro Padre, esas características se van a reflejar en darle a la honra a los padres, que también la honra no es algo que ellos se merezcan, es algo que Dios manda y determina que se les otorgue como parte de la gracia recibida. ¿Y cómo ser un hijo para su gloria? Bueno, es que cuando tú descubres que el propósito tuyo, mío, aquí en la tierra no se basa tan solo en cubrir ciertos roles, ¿no? Roles como el ser padre, madre, ser hijo, hija, ser hermano, ser primo, ser tío, ser abuelo, son roles nada más. Y estos a veces predominan más que el hecho de tener el privilegio y la responsabilidad de ser hijo de Dios. Porque ser hijo de Dios te ayuda a cubrir esos roles de manera correcta. Entonces no eres un hermano antagónico, no eres un primo envidioso, no eres un tío abusador, no eres un abuelo indiferente, sino que todos esos roles se van purificando por el Espíritu purificador de Cristo. Y eso te ayuda y te capacita para hacer tu labor de una manera más completa. Para mí, el título mayor que tengo aquí en la tierra es ser hija de Dios. Fíjate, por encima de ser sierva. Porque el ser hijo, hay una comunión que Dios revela cosas al hijo que tantas veces no revela a los siervos. Porque muchas veces el siervo se dedica a servir, pero descuida mucho su comunión íntima con el Padre. Y lo que quiere Dios es que aprendamos, sí, a servir, pero con la dimensión de ser hijos de Dios. Por eso te repito, no hay mejor título que ser hijo de Dios aquí en la tierra. Porque si eres hijo de Dios a través de Jesucristo, tú vas a tener herencia eterna al lado del Padre. No se va al cielo por bueno, ni por buenas obras, por buena conducta, buen comportamiento, no. Eso es resultado de ser hijo de Dios. Un auténtico hijo de Dios hace buenas obras, no estoy hablando de dar limosna, no. Sirve a su prójimo, está en el lugar adecuado para ser usado por Dios, da de lo que recibe, es bendecido para bendecir, y es compasivo, misericordioso, paciente, clemente, justo, ¿sí? Un hijo de Dios tiene muchas características que las va a aplicar en sus diferentes roles por las que está pasando. Ahora vamos a ver algo de los hijos naturales y luego los hijos espirituales. Fíjate lo que nos dice la relación hijo-padre en el aspecto de lo natural. Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Ahí está la relación hijos-padres. Ahora, ¿por qué Dios pone este mandamiento? Porque Dios sabe que los papás fallan. Y entonces el hijo no debe de justificarse que porque hizo una mala tarea de papá, tenemos derecho de juzgar, de criticar, de menospreciar, de humillar, de ofender, de ignorar. Y yo lo veo mucho en mi labor de consejera de 25 años. La verdad es que hay muchos hijos que se les nota que no hubo esta situación de obediencia a Dios, de honrar a los padres,
independientemente de su labor que hayan hecho, porque en su vida se refleja que o no es larga, o es larga pero infeliz, ¿sí? Y que llegada a cierta edad de los padres, edad avanzada, los hijos adultos no les hablan, no los visitan, no los procuran, no los apoyan, no los buscan, porque hay resentimiento. ¿Por qué? Porque quizá hubo lo que digo a continuación. Verso 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Ahora, la gran mayoría de nosotros fuimos educados, disciplinados, instruidos, no como dice la palabra de Dios, ¿sí? Sino como viene la herencia conductual, lo que vieron en sus padres, lo que vieron en los abuelos, y se repite. La semana pasada platicaba con una amada de mi corazón y me confesaba que ella creció en un ambiente donde no había la violencia, pero tampoco había la expresión afectiva. Entonces, cuando ella crece que así, cree que así es la vida, ¿verdad? No, nunca hubo de parte de mamá, de papá, un te amo, un te quiero, algo lindo, ¿no? No lo hubo. Entonces, cuando ella viene a ser mamá, viene a ser esposa, luego viene a ser mamá, pues repite la historia. Entonces ella nunca era de decirles palabras así bonitas, acompañadas desde luego de hechos, ¿no? Sino hasta que una de sus hijas se casa y empieza a ver un trato con el cónyuge así, expresivo, de afecto, de amor espontáneo, de detalles, y dijo, wow. Y preguntó cuál era la causa, y pues la causa era Dios, que enseña a expresar de diferentes maneras ese amor. Y entonces ella aprendió, y ya los hijos adultos empieza a decirles un te amo, un te quiero, ¿sí? Unas palabras lindas que daban gracias a Dios por esa vida. Fíjate. Entonces, la disciplina y la instrucción es que si el padre era golpeador, este hijo va a ser el futuro padre golpeador. Si la madre era gritona, esta hija va a ser la futura madre gritona. ¿Sí? Entonces, pero aquí dice que tenemos que ser educados con la instrucción que quiere Dios. Y por eso nos da un vasto libro, como es Proverbios, para saber cómo se disciplina, cómo se educa, cómo se corrige, cómo se advierte, cómo se ama, ¿sí? Cómo se encamina por el buen camino, cómo se da buen ejemplo, cómo se pone buen ejemplo, ¿sí? Entonces vemos que los hijos naturales traen mucho conflicto. Yo he tenido la bendición de ministrar en muchos lugares este tema y ha sido maravilloso propiciar reconciliaciones de padres con hijos, hijos con padres. Y déjame decirte que de lo más difícil en reuniones presenciales, cuando tú le dices al padre, los juntas en el altar de la iglesia, ¿verdad? Y le dices al padre, papá, mamá, díganle a sus hijos en lo personal cuánto los aman. A mí me ha tocado ver que los padres no saben expresar ese amor. Y cuando los hijos son adolescentes, que tienen ahí adolescentes, jóvenes, ¿no? Los niños reaccionan y abrazan, pero los adolescentes duros, como tablas. Y ahora les digo, ahora, hijos, díganle a sus papás cuánto los aman y les agradecen. Y cuando hay corazones heridos y resentidos, ni siquiera los miran. La mirada en el piso o la mirada dura. Sí. Y cuando Dios está diciendo es que nos está desafiando como hijos. ¿Fuimos obedientes? En lo correcto, porque no se trata de obedecer todo lo que los papás, vete por la cerveza, vete por los cigarros, esa es otra cosa, ¿verdad? O ponte allí para hacerte un tipo manoseo, tampoco eso es lo correcto. Pero estamos hablando de esas instrucciones que son de bien, ¿sí? ¿Y cuántos hijos fueron rebeldes? ¿Sí? Y desobedientes y desafiantes y groseros, ¿no? Pero ¿cuántos padres provocaron a enojo a sus hijos? Al no estar, al abusar física, verbal, emocional, sexualmente de ellos, al abandonarlos,
al no proveerles lo necesario. Y eso va generando en el hijo un resentimiento, un enojo. Por eso dice, no provoquen a enojo. ¿Sí? Entonces te decía, no todos somos padres, pero al que es padre y le quede el saco, pues que se lo ponga. Pero todos los que somos hijos tenemos que llevar en oración este mandamiento, los hijos naturales, para que entonces venga la bendición. Ahora tú puedes decir, no, es que ya no, mi papá murió, mi mamá murió, pero el Espíritu te va a traer recuerdos de cómo fue tu relación con ellos. Y yo encuentro que en México hay un matriarcado muy fuerte, así como un machismo. Pero el matriarcado es que el hijo tiene más confianza en la madre que en el padre. Quizá porque el padre no busca esa confianza, ese diálogo, ese acercamiento, ¿verdad? Y deja como que la mujer se encargue de esto, pues entonces se desarrolla un lazo más de confianza. Pero queda dispar. No es lo correcto, porque tiene que haber una relación con ambos. No es que él trabaja, no, ella también, pero se da sus espacios, ambos tienen que dárselos. Y entonces sanar esos corazones cuando se ha provocado a ir. Ahora, si no te vinieron a pedir perdón, no fue mi caso, bueno, pues yo de todas maneras obedecí a Dios y los perdoné, ¿sí? Por obediencia al Señor. Las carencias, los errores, los fallos. Yo, la cosa que más eché de menos en mi caminar, y Dios me lo mostró, fue haber tenido unos padres temerosos de Dios que me enseñaran ellos a conocer a Dios y amar a Dios. Y no me enseñaron, porque a su vez a ellos tampoco les enseñaron. Y no dudo que a la vez a mis abuelos tampoco les enseñaron, ¿verdad? Entonces, los hijos naturales tenemos que pasar a tomar de esas bendiciones espirituales para cumplir estos mandamientos. Si eres menor de edad y vives bajo la tutela de tus padres, tienes que obedecerles. Ahora, hay un paréntesis, ¿no? Si eres hijo adulto que ya te separaste, te divorciaste, enviudaste, qué sé yo, y regresas a vivir con tus padres, hay un nivel de obediencia, ya no absoluta, pero si vives bajo la tutoría de ellos, tienes que someterte a las reglas de ese hogar si quieres vivir ahí. Soy adulto, pues entonces sí, independízate, ¿verdad? Y en el caso de los padres, que extiendan estas palabras de perdón delante de Dios por aquello que fallaron a los hijos antes de que vayan a hablar con los hijos, ¿sí? Y mandas un mensaje, haces una llamada, una carta, qué sé yo, para reconciliación. Pero ahora vamos a ver los hijos espirituales. Hebreos 12, 5, 6, fíjate lo que nos dice. Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Aquí una vez más nos confirma que somos sus hijos. Dice en la Escritura, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Y este rubro de la paternidad de Dios para con nosotros no nos agrada. Nosotros queremos todo en la relación con Dios, que todo sea bonito, que Él siempre sea bueno, fiel, que nos conceda los anhelos, que nos cumpla los sueños, pero no es así. Al que Dios recibe como hijo, lo va a tener que corregir porque lo ama, lo va a tener que castigar porque lo merece. Ahora, nunca la corrección y el castigo de Dios se va a comparar en absoluto con la corrección y el castigo que nuestros padres humanos nos hicieron. Porque a ellos les gobernaba la ira, el sentimiento herido, la impotencia, la frustración, el coraje, etc., ¿no? A Dios no, porque Dios es santo. Entonces aún su corrección es pura, perfecta. Aún su castigo es el adecuado. Nunca para destrucción, sino para purificación. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que tener un corazón dispuesto para que Él te discipline. Mira, y Él va a disciplinar las cosas que estás acostumbrado a ver que a Él no le agradan, a oír que a Él no le agradan, a hacer que a Él no le agradan, a comer que a Él no le agradan, a ir a lugares que a Él no le agradan, a tener relaciones que a Él no le agradan, a tener trabajos
indecorosos que a Él no le agradan, a tener pensamientos y sentimientos nocivos que a Él no le agradan, a tener ideas destructivas y vengativas que a Él no le agradan. Y entonces Él tiene que meternos en una disciplina para que aprendamos a cultivar buenas actitudes que van a generar buenas acciones y a resistir cualquier idea engañosa y mentirosa del enemigo que nos haga reaccionar de manera humana, natural y carnal. Si queremos ser buenos hijos de Dios, porque el tema es ese, ¿no? Somos hijos por la gracia, pero aquí necesitamos saber cómo vivir esa gracia, ¿sí? Te doy un resumen pequeño acerca de la honra a Dios para saber honrar a los padres. La honra a los padres no es un merecimiento por sus logros, ni tampoco una indiferencia por su abandono, abuso e injusticias. Es un sentir y hacer de respeto y honor por solo el hecho de que son padres. Punto. ¿Sí? Un mandato de Dios pasado por alto es el de no provocar a enojo a los hijos. ¿Sí? Y si Dios lo dice, hay que prestar atención. Ahora, si tienes claro qué es lo que le provoca, ya te puse hace rato alguna listita, te agrego otra. Abusos. Todo tipo de... A mí no me vengas a decir que tú caminaste derecho por los changlazos de tu madre o los cinturonazos de tu padre. Eso no te hizo caminar derecho, ¿sí? Más bien te generó temor al castigo y entonces no hacías aquello, pero no estabas convencido de que eso era malo, ¿sí? Abusos verbal, físico, emocional, sexual. Y lo peor, que tus padres no te hayan otorgado el hacerte conocer a Dios para que tú pudieras amarlo desde la infancia. Y no estoy hablando de llevarlos a la iglesia. Estoy hablando de enseñarles a conocer el carácter de Dios día a día, como sus mandamientos y sus promesas. Ahora, Dios es el único que nos puede ayudar a honrarlos, porque humanamente nuestra humilde opinión, como te decía al principio, es que saco una conclusión que no se lo merece, o sí se lo merece. Pero en lo humano es imposible, pero en lo divino es posible. Así que tenemos que buscar esa constante reconciliación, que es todo un proceso de vida, de padres para con hijos e hijos para con padres. Pero ser un hijo de Dios por medio de Jesús es empezar a recibir las instrucciones de cómo serlo, ¿sí? Porque nada que tiene que ver con lo natural. De lo primero que el Señor quiere hacer es ejercer su disciplina divina a todo aquel que lo recibe. Y si fuimos hijos rebeldes, va a costar aprender a menos que humillemos el corazón para que el Señor nos transforme, nos renueve, nos cambie. El pasaje que te mencionaba de Malaquías 4:6 habla de que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga, dice el Señor, y hiera la tierra con maldición. Y yo veo mucha maldición en la tierra por esta causa. No ha habido reconciliación. No esperes a que la persona fallezca o que esté en una cama grave para ir a reconciliarte. Si son los padres, ¿sí? Es un proceso que puede llevar mucho tiempo. Empieza ya, ¿sí? No hay padres maravillosos y perfectos que no se equivocan. Igual hicieron buenas cosas, pero hay mucho que pedir perdón y mucho que perdonar. Entonces, el único que hace volver los corazones en este sentido, a mí nadie me lo enseñó en toda mi niñez, en la iglesia, en toda mi adolescencia, mi juventud primera. Nadie me enseñó este mensaje de la reconciliación. Entonces, la idea era de que como ya viniste a Cristo y Él te perdonó, ya se incluye todo, aunque no te hayas arrepentido, discúlpame, pero no es así. Esto es punto y aparte. Hay que ir y hablar con los padres. Yo me tomé años viniendo con mis padres a pedirles perdón. Nunca vine a decirles, tú pídeme perdón. Yo hice la parte que a mí me tocaba como parte de la honra. A perdonarles y a pedirles perdón. A perdonarles en la presencia de Dios y a pedirles perdón por lo que yo fallé. Si no hacemos esto, entonces va a haber muchos padres ancianos abandonados por hijos resentidos, ¿sí? Hijos maltratados por causa de la ira humana y que a la vez van a seguir maltratando. Hay 3 pasajes que te quiero dejar en tu corazón para ser buenos hijos de Dios, porque
Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser un buen hijo de Dios. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Sí? Entonces Él nos trae la convicción de nuestro pecado, pero la convicción de su salvación y perdón, su aceptación y su amor incondicional. Pero ese mismo Espíritu nos va a guiar a tener un buen comportamiento como testimonio de quién somos hijos. ¿Sí? Alguna vez escuché decir que muchos el domingo oran, Padre nuestro que estás en los cielos, y toda la semana viven como huérfanos, porque no se acuerdan de ese Padre para honrarlo. Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijo de Dios. Por ese espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. ¿Por qué repetir esto? Porque si tú tienes cualquier signo de temor en tu vida, significa que no estás disfrutando esa maravillosa realidad de ser hijo de Dios. Porque Él dice que el espíritu que nos ha dado no produce miedo. Entonces, el miedo que tienes, el terror, la timidez, la inseguridad, la aprensión, los celos, la intranquilidad, la preocupación extrema, la ansiedad, la angustia, eso no lo genera Dios. Y hay que ver qué lo genera para que lo lleves a la cruz de Cristo, porque Él te da ese espíritu que te da convicción de llamarle a Dios con toda confianza y todo respeto. 2 Corintios 6, 17, 18. Por eso también dice el Señor, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay condiciones para ser hijo y para ser hija. ¿Quieres ser un buen hijo? Entonces tenemos que apartarnos de lo impuro. Todo aquello hay que no solamente dejarlo, sino confesarlo, arrepentirse, entregarlo y no volverlo a tomar. Si queremos ser buenos hijos de Dios, porque de otra manera va a ser muy difícil. Ser un hijo de Dios es uno de los títulos, te decía, más sublime en la tierra y en el cielo. Porque esta herencia de ser hijos la disfrutamos aquí en la tierra, pero cuando muramos y estemos en la presencia de Dios, seguimos con el mismo título. Ya, fíjate, no va a haber casamiento, entonces ya no va a haber esposos, ya no va a haber paternidad. Mucha gente que cuando alguien muere quiere consolar diciendo, no, pero es que algún día lo vas a ver. Es que la prioridad de enfrentar la muerte no es que tú vas a ver a otros que amas, es que tú te vas a encontrar con el Todopoderoso, cara a cara. Yo digo, ¿verdad? En mi humanidad aquí en la tierra. Pero desde ahora lo creo, ¿sí? Que si algo yo anhelo al morir es ver el rostro del amado Padre. El rostro de fuego de mi amado Jesús. ¿Sí? Ya si lo demás me toca ver, qué bueno, pero como ya no hay ese parentesco, como las cosas de la tierra ya pasaron, no va a haber esa vinculación emocional, ni que te extrañé, me hiciste mucha falta. No, no. Porque para empezar, Dios lo llena todo. Y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, es todo un honor y un gran privilegio ser hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos que corresponder al Señor de una manera obediente, sumisa, humilde, ¿sí? Para que realmente demos gloria a ese Padre. Y al ser hijos auténticos de Dios, podamos aprender las bendiciones de ser hijo de los padres que Él nos dio. Fíjate lo que dice Filipenses 2:15. Para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa, entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. Fíjate. Entonces, un hijo de Dios no debe ser hallado constantemente con culpas y faltas. Ay, es que soy humano. Ay, es que todos nos equivocamos. Ay, es que no soy perfecto. No, sí, eso es cierto. Pero no te justifiques haciendo lo malo. ¿Sí? Para ser hijo de Dios, sin mancha. Ahora, ¿cómo se resuelve este asunto de sin mancha? Confesando los pecados. Por su nombre.
arrepintiéndose y abandonando ese estilo de vida pecaminoso. Y entonces en medio de esta generación de gente perversa podamos brillar. ¿Qué? Nuestro carácter, nuestra fama, nuestros títulos, no. Ser sus hijos. Ser sus hijos. Primera Tesalonicenses 2, 11 y 12. También saben que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes como hace un padre con sus hijos. Les hemos encargado que se porten como deben hacerlo los que son de Dios, que los llama a tener parte en su propio reino y gloria. Y aquí hay varios aspectos de ser un buen hijo de Dios, ¿sí? El recibir el ánimo y el consuelo que vienen del Señor y usa siervos, siervas para podernoslo dar, que nos tratan de una forma paterna, una forma espiritual, ¿verdad? Yo tengo el privilegio de tener muchísimos hijos e hijas espirituales de muchísimos años, ¿no? Y lo que siempre van a encontrar de mí es animarles, es consolarles, es instruirles, es enseñarles, ¿verdad? Y que a la vez que se porten como deben hacerlo, como hijos de Dios, que no avergüencen el nombre de Jesús, que no pongan en entredicho la fe cristiana y que nos está llamando a su propio reino y a su propia gloria, ¿sí? Eso es ser parte de ser un buen hijo de Dios. Hebreos 12:5. Y se han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Otros dos aspectos que no nos son agradables. No nos gusta que Dios nos reprenda, no nos gusta que Dios nos corrija. Queremos que el paquete de que Dios me ama y me acepta como soy incluya formas pecaminosas. Disculpa. Pero si hay formas pecaminosas en tu mente, en tu corazón, en tus actitudes, Dios va a querer corregirlas y va a llegar el momento que te va a reprender Él. No es que ande reprendiendo al diablo, no. Él, el mismo todopoderoso Dios, te va a reprender porque no le agrada la forma de ser de ese hijo suyo. ¿Sí? Una última cita. 1 Pedro 1, 14, 15. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. ¿Sí? Ya no, amado. Ya no. Todos esos sueños, esos anhelos, esos placeres, tantas veces prohibidos, egoístas, codiciosos, ya no, ya no. Hay que llevarlos a la cruz de Jesucristo. Y como hijos obedientes, ya no vivir como antes. Yo luego llego a escuchar personas que se regocijan de la vida de pecado que llevaban, o como que era más divertida. No, si tu vida cristiana es aburrida, te aseguro que sigues en el mismo pecado de antes. Porque la vida en Cristo, como hijos de Dios, es una vida activa, productiva y nada pasiva. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Y en otros espacios yo te he dicho que un santo no es el libre de defecto, libre de error, el perfecto, ¿no? Es más, hasta el perfeccionismo en algunos corazones es un pecado, ¿sí? Porque no nos llama Dios a ese perfeccionismo absurdo que impone reglas que ni la misma persona puede cumplir, sino santo significa apartado, santo significa fiel, santo significa humilde, santo significa obediente, santo significa compasivo, comprensivo, amoroso, paciente, perdonador. ¿Sí? Entonces cuando dice que como hijos obedientes ya no vivamos como antes vivíamos, es un desafío bien grande. Pero igual seguimos siendo hijos de Dios y no hacemos caso a esta escritura, entonces vamos a ser hijos malos e hijos desobedientes. Y Dios nos va a dar el justo pago aquí en la tierra de tener esas actitudes. Así que esforcémonos por creerle a Dios, por buscar de Dios, por parecernos a Jesús, por ser dignos representantes suyos aquí en la tierra. Que no se hable mal de la fe cristiana que profesas por el mal testimonio, por el mal carácter, por la mala reacción, sino que busquemos
ese ejemplo maravilloso que Jesús nos dio aquí en la tierra, ¿sí? Que aunque era humano, no cometió pecado, ¿sí? Porque lo que él buscaba por encima de todo era agradar a su Padre, y lo logró hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que fue la ofrenda de olor fragante a los ojos de Dios, fue acepto, y a través de él nosotros somos aceptos en el amado, cuando morimos al yo y dejamos que el Espíritu gobierne y dirija nuestros corazones. Yo quiero invitarte para que oremos juntos, y si estás dispuesto a seguir aprendiendo a ser un buen hijo de Dios, y el reflejo va a ser un buen hijo de ese padre, de esa madre que todavía tienes, y que si ya no están, ¿sí?, que de todas maneras en esa memoria puedas tener una claridad de honra a aquellos que Dios usó para que te diera la vida. Ora conmigo. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Dios hermoso, para decirte gracias, gracias, gracias por habernos hecho tus hijos, inmerecidamente. No éramos las mejores personas para que tú nos adoptaras como tales, para que nos eligieras, para que nos buscaras, para que insistieras tantas veces en convencernos de tu amor, de tu perdón, de tu salvación. Y sin embargo, por la gracia divina que nos rodea, hemos podido alcanzar ese título maravilloso, que no es un logro personal, sino un acto de la gracia tuya. Ser tus hijos, muy amados, por cierto, muy protegidos, muy provistos, muy cuidados, muy bendecidos. Y mi Dios, ¿cómo podemos corresponder si no es que aprendiendo a ser buenos hijos, haciendo buenas acciones, cultivando un buen carácter, observando buenas actitudes, negándonos a seguir con esas herencias genéticas y conductuales de nuestros padres equivocadas? Y que podamos, Señor, tener de la fuerza de tu Espíritu Santo que nos dejó Jesucristo, para poder ser a ti agradables, olor fragante, ofrenda grata. Oramos, Padre, para que tú vengas con tu presencia hermosa y tu Santo Espíritu a traer convicción la importancia de reconciliarnos con los padres vivos o muertos, de aquellas cosas que se quedaban pendientes, aquello que nunca perdonamos o nunca pedimos perdón, aquello de lo que no nos arrepentimos, aquello que no abandonamos. Señor, queremos pedirte que nos libres mediante la confesión y el perdón de toda amargura de estas relaciones naturales, humanas con los padres, de estos resentimientos, de estos rencores que tantas veces heredamos a los hijos también, o alrededor quien nos escucha. Señor, líbranos y libéranos de todo sentimiento antagónico, si aún hubo un sentimiento de odio, de menosprecio, de indiferencia, de maldición, Padre. Aquellos hijos que viven actualmente con la lámpara apagada, porque no hay luz en su vida, porque maldijeron a su padre o a su madre y su lámpara se apagó y viven bajo constante opresión. Yo te ruego que vuelvas el corazón de ellos hacia ti, Padre, para que sepan que en ti hay abundancia de perdón y gracia, y que claro que por muy feo que hayan hecho o dicho, si hay arrepentimiento tú puedes perdonar y limpiar esa maldad, para que su conciencia esté tranquila, para que su corazón viva en paz al ser perdonados por ti, y que puedan dar un testimonio y una evidencia de que son tus hijos, muy amados, muy bendecidos y muy atendidos por ti. Yo te ruego en el nombre de Jesús, una vez más, que hagas volver el corazón de los padres a los hijos, para que ellos mismos como padres se quiten todo orgullo y reconozcan el mal que han hecho, pero que también conduzcan a sus hijos a reconocer su mal comportamiento y los guíen al perdón que se tienen que dar uno y otro. ¿Cuántos? Los que sean necesarios. Dios Jesús habla de 70 veces 7. Un perdón constante, basado en el perdón que se ha recibido por medio de Jesucristo.
de la manera que Cristo nos perdonó, dice Pablo, perdonemos a otros. Y entonces, Señor, que vengan tiempos de reconciliación, porque hay una maldición grande en la tierra. Hay tantos adultos mayores abandonados, descuidados, olvidados, que sin duda o hubo hijos ingratos que no supieron honrarlos y amarlos, pero también hubo hijos dañados por causa de la ira de los padres. Que venga tu Espíritu a traer convicción a corazones de padres y de hijos, Señor, para que podamos ser esos buenos hijos que tú quieres como representantes tuyos en la tierra. Enséñanos a hacer cosas buenas, porque en esencia no somos buenos, pero sí podemos hacer cosas buenas por tu Espíritu que genera fruto de vida, de bendición, de bondad, de bien. Y enséñanos, amado Señor, a que demos gloria a tu nombre, no por cantar unos cantos el domingo, no, sino día con día, que sea un estilo de vida el dar gloria a tu nombre en las relaciones diversas que tenemos con los demás, incluyendo los padres e incluyendo los hijos. Y Señor, gracias por el enorme privilegio que nos has dado de ser tus hijos sin merecerlo, formando parte de una dinastía hermosa, divina, que tiene herencia aquí en la tierra, pero también en la eternidad. Gracias por esa vida eterna que nos has otorgado en Jesucristo. Y gracias porque por medio de Él nos podemos acercar, orar, quebrantar, humillar el corazón, agradecer, alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias por estas palabras de tu palabra que hagan mella en nuestro corazón y que nos enseñen y que nos desafíen a mejorar nuestra calidad de hijos tuyos para ser, como dice el apóstol, estrellas en este mundo en el sentido espiritual. Gracias por este enorme privilegio, este precioso rol que nos has dado aquí en la tierra. Maravilloso rol por encima de títulos, de logros y de tanta situación humana. Ser tu hijo, ser tu hija, es de lo mejor que nos puede pasar aquí en la tierra. Porque tú eres el Abba Padre, el papito, el papá, cercano, tierno y amoroso, el único que dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Gracias, amado Dios. Bendecimos tu precioso nombre y oramos en Jesús, amado Salvador. Amén y amén. No sé tú, pero yo tengo paz en mi corazón, porque la reconciliación con Dios y con otros trae mucha paz. Y yo te animo a que te esfuerces para dar un buen testimonio de lo que significa ser hijo de Dios. Y la gente de afuera vuelva a decir, como en Antioquía, mira cuánto se aman. Fíjate, entre los hijos de Dios, que se note que hay amor. Y de ese incondicional, de ese que no se acaba. Por mi parte, un gran abrazo. Mándame saludos, quiero saber de ti, tus reacciones a este tema bíblico y si aceptas el desafío de aprender día con día a ser un mejor hijo de Dios, un buen hijo de Dios, del cual el Padre no se avergüence de que seas llamado su hijo. Bendiciones. Nos vemos en la próxima oportunidad conforme el Señor inspire mi corazón para compartirte algo. Porque créemelo, que siempre que comparto algo es algo que ha sido procesado en mi corazón. Este tema me llevó 10 días procesarlo. Y por eso no me canso de decir, qué maravilla ser hija de Dios. Precioso, Señor. Un beso, un abrazo, bendiciones y seguimos en contacto.